Un cordial saludo a cada uno de los hermanos y amigos que están conectados en esta vigilia tan especial sobre la familia. Me ha correspondido predicar sobre la visión eterna de Dios sobre la familia. Y al pensar en ese título, estuve pensando cuál fue el plan de Dios, el propósito de Dios, por ejemplo, para poblar el cielo. Cuando Dios solo existía, cuando Él todavía no había hecho ninguna criatura. Bueno, pensó en poblar el cielo con ángeles que son asexuales, que no se casan, no tienen exactamente la misma naturaleza como los seres humanos. Y el cielo fue poblado de millares y millares y millones de ángeles. Pero cuando Dios pensó en crear la tierra, hizo una apuesta diferente. Decidió crear un matrimonio. Para que ese matrimonio surgiera una familia y para que esas familias se multiplicaran y toda la tierra se llenara de familias. No obstante, ese concepto, ese modelo de familia que hubo en el principio, que hubo en la creación, está cambiando mucho. Hoy en día ya se habla de diferentes estructuras o formas o modelos de familia. También están cambiando las funciones de las familias y pareciera que de alguna manera nos vamos alejando de ese plan de Dios. Mientras que en el plan original de Dios, el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Hemos visto cómo a través de los siglos y a través del tiempo se ha distorsionado mucho ese concepto original de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo la poligamia se volvió una costumbre muy común, aún hasta en los patriarcas y personajes bíblicos, de un hombre con varias esposas. En algunas latitudes de la tierra existe la poliandria, que es una mujer con varios esposos. Pero en la actualidad, por lo menos aquí en Occidente y en nuestro medio, no es tanto una poligamia simultánea, como ocurre en algunos lugares de Oriente, sino una poligamia seriada. Es decir, que ya es difícil encontrar una persona que muera con el mismo cónyuge con que se casó. Lo más seguro es que cuando una persona muere, ha tenido varios esposos, varias esposas, no al tiempo, sino que muere una o muere uno, o se separan o se divorcian y hay un segundo matrimonio, un tercer matrimonio, una nueva relación. Y todas esas maneras pues nos van alejando del plan de Dios. Ya algunos países han entrado en la onda de legalizar los matrimonios de parejas llamados matrimonios igualitarios, es decir, de personas del mismo sexo, de parejas homosexuales. También ya los estados están reconociendo las familias homoparentales, es decir, que además de que se casen o dos hombres o dos mujeres, también se está legalizando que ellos puedan adoptar hijos como familia. Pero, apreciados hermanos y amigos, aunque los estados, las sociedades, las leyes, las opiniones de la gente sobre la familia cambien, no podrán sustituir el propósito y el plan que Dios tiene para sus hijos. Recordemos
que el matrimonio y la familia son anteriores a cualquier estado, a cualquier cultura. Antes de que hubiera una nación en este mundo, antes de que hubiera una cultura, ya existía el prototipo, el modelo, el diseño que Dios creó. La unión entre un hombre y una mujer. Por eso dice Génesis 2, los versículos 21 al 24. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Sin embargo, vemos cómo ya en la legislación mosaica ya se hablaba de divorcio, ya se hablaba de nuevo matrimonio, y por eso en una oportunidad le preguntaron a Jesús si era lícito dar carta de divorcio. En San Mateo 19, los versículos 4 al 6, señala lo siguiente. Él les respondió, vamos a leer desde el 3 para entender la respuesta. ¿Cuál fue la pregunta? En el versículo 3, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Y por supuesto, si Jesús legitimaba el divorcio, estaba legitimando también el nuevo matrimonio. Él les respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, nadie lo separe. Sí, los estados también en su gran mayoría han legalizado el divorcio, los segundos, terceros, cuartos matrimonios. Sin embargo, Jesús presentó el referente del Edén, el modelo, el diseño original, el plan eterno que Dios tenía sobre la familia. Definitivamente la familia es la institución más estable en la historia de la humanidad. Llevamos 6.000 años aproximadamente desde la creación de Adán y Eva. Y desde ese primer matrimonio, todavía 6.000 años después, existe el matrimonio, existe la familia. No obstante, hay científicos de las ciencias humanas, de la familia, que le están apostando a la extinción de la familia. Yo hice en Google el siguiente ejercicio, le puse extinción de la familia y encontré 32 millones de entradas. Es impresionante cómo tanta gente, tantos estudios, tantas investigaciones, tantos documentos se están escribiendo y están opinando de que la familia se va a extinguir. Por supuesto, en la palabra de Dios no respalda esa extinción de la familia. Este mundo empezó con una familia y terminará con familias. Dice en Malaquías, el capítulo 4, los versículos 5 y 6, que antes de la venida del Señor, dice, haré que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Entonces, por más de que muchos científicos le apuesten a la extinción de la familia, desde la palabra de Dios sabemos que esta es la institución más estable en la historia de la humanidad. La familia es el grupo primario más importante en la vida del ser humano. Todos nosotros nacimos en algún seno de una familia.
y luego, a medida que crecemos, maduramos, nos volvemos independientes, autónomos, entonces creamos nuestra propia familia. Pero hablar hoy de la familia, desde el modelo de Dios, desde el plan de Dios, se hace uno vulnerable. ¿Por qué? Porque quienes no aceptamos otros modelos de familia u otros modelos de matrimonio, como la palabra de Dios enseña, entonces se nos tilda de fanáticos, de irracionales, de intolerantes. Y por ejemplo, si uno no está de acuerdo con los matrimonios homosexuales, pues entonces es tildado de homofóbico. En una oportunidad, una profesora les contó una historia a sus niños y les dijo que una princesa se había enamorado de otra princesa. Y siguió contando cómo esa relación de amor se dio entre las dos princesas, y un padre le llamó la atención a la maestra por contarle ese tipo de historias a los niños, incluyendo a su hijo. Y entonces la profesora prácticamente le hizo ver al papá que era un retrógrado porque sencillamente se estaba cerrando a otras posibilidades de amor, de matrimonio, de familia, y le hizo ver que era un homofóbico y que su niño estaba desarrollando esas mismas actitudes de homofobia por el padre defender el modelo de Dios, que era un modelo monogámico, heterosexual y exclusivo entre un hombre y una mujer. Entonces, como les decía, mientras el cielo fue poblado, lleno de ángeles, seres asexuales, que Jesús dijo, ellos no se casan, no se dan en casamiento, Dios pensó en la tierra para llenarla, comenzando con un matrimonio, para que ese matrimonio tuviera hijos y formaran una familia, y así la tierra estuviera llena de familias. Por eso les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra a través de la procreación. Y según Malaquías, el capítulo 2, el versículo 16, dice que debemos aspirar a tener descendencia para Dios. El versículo 15, ¿acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Hay varias interpretaciones de Malaquías 2:15, pero en el fondo hay un común denominador en todas esas interpretaciones. Lo ideal es que cada matrimonio que trae hijos a este mundo, ojalá esos hijos sean una descendencia para Dios. Y el plan de Dios es que toda la tierra esté llena de descendientes para Dios. Tristemente en Adán y Eva, desde un mismo principio, no fue así, por lo menos con uno de los hijos, ¿cierto? Con Caín. Pero si vemos cuando Dios destruyó por primera vez la tierra con un diluvio, finalmente se preservó de todos los habitantes de la tierra una sola familia, la de Noé y su familia. Luego comenzó como un nuevo mundo, por llamarlo así, después del diluvio, y ese surgió con una familia. Cuando Dios decidió crear un pueblo, una nación, un pueblo especial, distinto a todas las demás naciones de la tierra, dice Génesis capítulo 18, los versículos 17 al 19,
Entonces el Señor dijo: ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes para que sigan el camino del Señor y sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Cuando Dios llamó a Abraham, esa familia estaba conformada solo por un matrimonio, Abraham y Sara. Pero Dios se propuso, como en Adán y Eva, ¿cierto?, con un solo matrimonio, llenar la tierra, multiplicarlos. También se propuso que con esa pareja ya, una pareja más bien de viejos, podríamos decir, Sara tenía ya su matriz, dice la Biblia, amortecida. Es más, cuando estuvo joven y tenía todas las condiciones físicas, de todas maneras no pudo tener hijos porque era infértil. Sin embargo, Dios una noche saca a Abraham y le dice que mire las estrellas, que las cuente, y le hizo ver que así como innumerables eran las estrellas, así de innumerable sería su descendencia. Cuando su esposa supo de esta promesa, ella se rió, no creía en el plan de Dios, de que Dios haría una gran nación y que a través de ellos todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y Dios les dio un solo hijo, pero a través de ese hijo, qué gran cumplimiento de esa promesa de Dios hemos visto. Entonces vemos cómo Dios le ha apostado a las familias. Más adelante vienen las 12 tribus de Jacob, de alguna manera son descendientes también de Abraham, por supuesto. Cómo Dios habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Es decir, cada cabeza de familia allí preservó, ¿no?, esa identidad espiritual. Y por supuesto que, como le dijo Jesús a Zaqueo, como le dijo Dios a Cornelio, el plan de Dios es que fueran salvos tanto ellos como sus familias, ¿no? Serás salvo tú y tu casa. Por eso, amigos y hermanos, es importante que nosotros nos identifiquemos con el creador del matrimonio y de la familia y abracemos ese diseño divino. Hoy en día, decía un especialista en familia, que la mayoría de seres humanos no podemos decir yo tengo una familia, sino tenemos que decir tengo un pedazo de familia. Las familias se están fragmentando tanto, hay tantas rupturas, hay tantos nuevos matrimonios, las familias simultáneas o reconstruidas que tienen hijos míos, suyos y nuestros. Pero recuerden lo que dijo Jesús: en el principio no fue así, y ese modelo sigue siendo importante. La familia será exitosa en la medida en que abrace el diseño de su creador. Dentro de esos lineamientos que ha dado para la familia, veamos uno de ellos, Colosenses capítulo 3, los versículos 18 al 21. La carta a los Colosenses 3, 18 al 21. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza.
Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Así que aunque la Biblia no es un manual de familia, sí tiene principios que rigen las relaciones familiares entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hermanos. Y por tanto, el hogar cristiano dice que siempre que se obedecen los principios del matrimonio y de la familia, siempre este resultará en una bendición. Cuando uno ve que un matrimonio o una familia no es una bendición, es porque tristemente se están transgrediendo, violando algunos principios que son clave para la unidad familiar, para el amor familiar, para el bienestar familiar. Recordemos que el plan de Dios no fue ver familias desgraciadas, no fue ver familias infelices, no fue el plan de Dios ver familias con rupturas, con separaciones, con divorcios, con maltrato, con crímenes pasionales. Según Deuteronomio, el capítulo 6, vamos a leer los primeros 3 versículos y algunos otros de este capítulo, y se habla de bendición. Dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios, cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Versículo 10. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedado satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Ese deseo de bendecir Dios a las familias no solo se ve aquí en Deuteronomio, se ve desde el mismo Edén. Antes de que ese matrimonio y esa familia se desarrollara, dice la Biblia, y los bendijo Dios en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 28. Y los bendijo Dios con estas palabras. Sí, amigos, ese es el plan de Dios, bendecir tu familia, bendecir mi familia, bendecir aunque sea ese pedacito de familia que nos queda. Debido a que mi madre biológica me abandonó a los 6 meses, yo fui adoptado por una viejita. Y viví con esa viejita, vivimos solitos hasta que ella se murió cuando yo tenía 15 años. Mi papá nunca me abandonó, pero él nunca pudo vivir conmigo, así que siempre fue un visitante. Cada uno tiene, aunque sea un pedacito de familia. Yo le doy gracias a Dios porque ese pedacito de familia me brindó la seguridad, la autoestima, la educación, el evangelio que he gozado por el resto de mi vida. Dios desea bendecir tu familia, tu pedacito de familia, y eso fue lo que le prometió a Abraham, eso fue lo que le prometió a Jacob, a Isaac, a Adán.
Pero Dios quiere no solo bendecir la familia para sí, sino para que también seamos bendición, porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios quiere utilizar a las familias de su pueblo, de su iglesia, en este tiempo, para que seamos una bendición. Por eso dice el libro del Hogar Cristiano que el testimonio más poderoso que se pueda dar en favor del cristianismo es tener una familia unida, es tener una familia amorosa, es tener una familia armoniosa, es tener una familia que viva los principios del Evangelio. Yo estoy seguro, apreciados y apreciadas, que aunque el compromiso del matrimonio termina cuando uno de los dos cónyuges muere, según Romanos 7, de todas maneras, sí creo que lo que pasa durante la familia, durante el tiempo que vivimos con esa familia, sea la de origen o la que nosotros creamos, eso va a tener mucha trascendencia en la salvación y en la vida eterna de muchos seres humanos. Por supuesto, nadie se va a salvar o perder por su familia. Somos salvos por la gracia de Dios, por el sacrificio salvador del Señor Jesucristo. Sin embargo, y muchos no serán salvos por rechazar al Hijo de Dios, porque dice 1 Juan, el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Sin embargo, yo creo que lamentablemente algunas personas, su familia en esta tierra, sea la de origen o sea la que él mismo cree, de pronto será un tropiezo para la salvación. O puede ser que esa familia donde nació, creció, la que formó, le ayude para su salvación. Yo me pregunto, ¿qué tal si yo no hubiera sido adoptado por esta abuelita adventista que me enseñó a amar a Dios, que me enseñó los caminos del Señor? No estoy tan seguro de que de pronto yo hubiera sido salvo, si hubiera crecido en otro hogar no cristiano, en otro ambiente. Y por eso dice el Hogar Cristiano que el casamiento es algo que afectará nuestra vida en este mundo y en el venidero. Y eso en la página 34, y en la 39 agrega, el matrimonio afecta la vida ulterior en este mundo y en el venidero. Por eso, en ese capítulo de la gran elección, invita mucho a los jóvenes solteros para que tengan acierto, porque de pronto no solo se están arriesgando si se equivocan en la elección, no solo se están arriesgando a tener un mal matrimonio, una mala vida en esta tierra, sino se pueden estar arriesgando a perderse. Pero si eligen correctamente, sabiamente, apropiadamente, quizá, ¿cierto?, ese cónyuge, ese matrimonio, esa familia que usted conforme, le va a ayudar para su salvación. Apreciados amigos, yo quiero invitarlos para que cada uno en su configuración familiar, ya hay familias monoparentales, hay familias extendidas, hay familias reconstruidas, hay familias nucleares. Más o menos se estima que el 60% de las familias son nucleares, el 40% es otro tipo de familias. Yo prácticamente nací, crecí en una familia adoptado. Entonces, no importa el tipo de familia que en este momento tenemos, lo importante es que nuestra familia se acerque, preserve
el plan de Dios que tuvo para las familias. Dios quería que hubiera familias en esta tierra que conservaran el temor de Dios, y por eso en Deuteronomio 6 invita a los padres para que repitan a sus hijos en la mañana, en la noche, en el camino, en la casa, ¿no? Para que cada miembro de la familia ame al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y yo creo que las familias adventistas debieran distinguirse de todas las demás familias de la tierra. Cuando cayeron las plagas en Egipto, las familias de Israel demostraron que eran diferentes a las demás familias. Por ejemplo, dice las Sagradas Escrituras en el Éxodo que mientras en las casas de los egipcios había tinieblas u otras plagas, en las casas de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, era luz. Mientras que en la última plaga, la de la mortandad sobre los primogénitos, en todas las demás casas había muerte, lloro, llanto, clamor, desesperación, angustia. En las casas de los hijos de Dios que habían sacrificado el cordero, que habían untado los postes y los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, en representación de que habían recibido a Cristo y aceptado a Cristo al interior de sus familias, en esas familias, esa noche tenebrosa, esa noche de mortandad, en las casas de los hijos de Dios fue vida, salvación, seguridad. ¿Qué podemos hacer hoy las familias contemporáneas cristianas? Preservar esos aspectos que son distintivos. Que los viernes de tarde, mientras el mundo está preparándose para ir a un baile esa noche, para tomar ese fin de semana, los hijos de Dios están preparándose para recibir el día santo del Señor, para estar en comunión con Dios el día santo. Mientras que en los hogares seculares la gente se levanta o se acuesta, mirando internet, televisión, sus tablets, sus celulares, en las casas de los hijos de Dios nos levantamos, para en primer lugar buscar a Dios, para dar honra y gloria a Dios, para agradecer a Dios por un nuevo día, y no nos acostamos sin tener su bendición. Las familias cristianas de este último tiempo, Dios espera, ¿cierto?, que nos caractericemos por asistir a la iglesia. Ya pronto volveremos a asistir físicamente a nuestras iglesias, pero doy gracias a Dios porque Dios permite tener esta iglesia viva a través de todos estos medios tecnológicos. Pero definitivamente, ¿cierto?, tenemos un plus, tenemos un distintivo, ¿no? Debemos llevar como familias un estilo de vida diferente, debemos tener unas relaciones interpersonales, saludables. Es lamentable ver cómo los resultados de los hogares disfuncionales, según todos los estudios, por ejemplo, de drogadictos, de delincuentes, de promiscuos, generalmente tienen un común denominador: familias disfuncionales. Pero Dios no quiere que nuestros hijos sean víctimas de todas esas cosas, sino que por el contrario, nuestros hogares sean seguros, sean hogares estables, hogares armoniosos, hogares, como dice el hogar cristiano, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Apreciado amigo, ¿cómo está tu hogar? ¿Qué tan cercano o lejano está del modelo de Dios? Es un hogar con muchos problemas, con muchas dificultades. Es un hogar donde no se viven los principios del Evangelio, donde no tiene la atmósfera celestial, no tiene la presencia de Cristo en el hogar.
cualquiera sea la situación de tu hogar. Asegúrate de tener la presencia de Jesús. El Evangelio tiene el poder para que por medio de Cristo todo hogar sea salvo, toda familia sea restaurada. Por eso dijo un autor, Lewis, todo lo que realmente necesita hacerse en nuestros hogares puede hacerlo solo Dios. Entrega tu necesidad familiar, tu problema familiar, tu situación familiar a Dios y pide para que Dios y los principios del Evangelio te ayuden a tener un hogar conforme al modelo divino, conforme a la visión y al plan que Dios tuvo desde la eternidad para las familias. Dios les bendiga.